Buenas noches, mi nombre es David César García García, mi matrícula es AL057293, estudio la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y resido en la Ciudad de México. Muy buenas noches. Buenas noches, vamos a inicio con lo que es el proyecto integrador de la materia de exploración de aplicaciones y tendencias en tecnologías computacionales. Vamos a dar primero respuesta al cuestionamiento de cuál es la finalidad de Google Drive. Google Drive es un sistema de almacenamiento, ¿verdad?, que está instalado en la nube y obviamente se maneja a través de una app. Esta app va a cumplir 4 funciones principales. La primera es ofrecer un servicio de almacenamiento de archivos de forma centralizada. Es proporcionar un espacio único para crear, modificar y compartir documentos y archivos de cualquier tipo. Permite sincronizar los documentos en todos los dispositivos configurados por el usuario de la cuenta y acceso a los archivos desde internet por medio de un navegador. Como estamos comentando, es Google Drive y Google Drive Mobile App, ¿verdad? Prácticamente es un archivo, es una aplicación que ha servido desde hace mucho tiempo, pero en la actualidad ya se tienen otro tipo de aplicaciones con mejor funcionalidad. Podemos hablar de lo que es Dropbox. Dropbox es una aplicación que únicamente no nada más almacena y sincroniza, sino que también hace un rebobinado. Estos en los casos de hacer una pérdida de documentos, ellos pueden resetear todo lo que es la aplicación y todos los archivos y los pueden obviamente recuperar. Pues prácticamente Google Drive fue una innovación en su momento, realmente fue tendencia y bueno, obviamente en la actualidad ya tenemos otro tipo de aplicaciones, pero esa es la finalidad principal, la de un almacenamiento masivo instalado en la nube. Ahora vamos a dar respuesta al cuestionamiento de cuáles son las características indispensables en las interfaces. Tenemos prácticamente son 4 las características. Estas tienen que ver con la interacción que ya se lleva a cabo entre lo que es la máquina, el software y en este caso el usuario. Primeramente tenemos que es un medio amigable. Tiene que ser un medio amigable porque el usuario debe tener todas las facilidades de poder interactuar sin ninguna restricción y sin algo que le impida establecer la comunicación y la obtención de información. Y bueno, el punto número 2 es un medio para interactuar que mantenga una comunicación directa con el usuario, que en ningún momento el usuario sienta que ya está perdido y que no pueda obtener los resultados que está buscando. Y bueno, el punto número 3 es proporcionar al usuario los medios necesarios para dar acceso a la información. Como lo comentamos, si el usuario no tiene respuesta por parte del software, en este caso de la aplicación, pues prácticamente el usuario va a comentar que es un software que no sirve, ¿verdad?, que no tiene una funcionalidad. Y el punto número 4 es un medio de comunicación entre el usuario y el hardware, lo que es la entrada y salida. Nosotros llevamos una acción a través de los dispositivos o los periféricos y en este caso vamos a obtener respuesta y eso es lo que buscamos a través de las diferentes aplicaciones. Algunos ejemplos de interfaces vamos a mencionar que es la interfaz de usuario. En este caso es entre la computadora y la persona. Como habíamos comentado, es interactuar a través de los puertos o dispositivos como un ratón e interactuar con una ventana gráfica, que es en este caso a través de un software, ¿verdad?, en lo que respecta a lo que es una interfaz de usuario. Pero vamos a mencionar que también hay interfaces físicas entre lo que son dos dispositivos. En este caso, cuando nosotros introducimos a una máquina, ¿verdad?, un USB, a través de esta interfaz podemos obtener intercambio de información. Y bueno, la otra interfaz que tenemos, o las interfaces lógicas, tienen que darse entre dos programas. Prácticamente aquí tenemos lo que es un programa API y un DOM, que prácticamente va a interactuar directamente con el software o con las aplicaciones que nosotros tenemos en una computadora. Estas son las características principales o indispensables de las interfaces. En el punto anterior mencionamos 3 tipos de interfaces, entre las cuales se encontraban las interfaces de usuario. Eso nos va a permitir dar respuesta al cuestionamiento sobre qué es una interfaz de usuario. Pues prácticamente es la vía mediante la cual el usuario mantiene una comunicación con un dispositivo, ya sea fijo o móvil. Eso engloba todos los posibles puntos con los que puede comunicarse con la aplicación. Pues prácticamente permite interactuar de manera visual e incluso táctil. Tenemos 2 tipos de interfaz. Dentro de las interfaces de usuario tenemos la interfaz de hardware y la interfaz de software. La interfaz de hardware es aquello que funciona a nivel de dispositivo de entrada y salida, como lo que es un mouse, una pantalla o un monitor y también un dispositivo móvil. En lo que respecta a la interfaz de software, esto permite entregar información mediante procesos y herramientas de control, en este caso todo aquello que se visualiza en pantalla, ¿verdad?, como ventanas, controles y menús. Nosotros cuando abrimos lo que es Windows o en este caso Microsoft Office, todo es a través de pantallas, menús y todo lo que se desplaza y todo lo que podemos observar
dentro de lo que es el software. Pues prácticamente eso da respuesta al cuestionamiento de qué es una interfaz de usuario. Aprender a interactuar con un computador, ya sea un dispositivo fijo o móvil, yo lo relaciono mucho con aprender a manejar un automóvil. Normalmente un automóvil contiene diferentes dispositivos como la palanca de velocidades, todo lo que se refleja en pantalla, lo que es en el tablero. Eso nos va a permitir a nosotros conocer realmente cómo estamos llevando a cabo el funcionamiento del vehículo propiamente hablando. Cuando iniciamos con esta interacción ponemos atención en todos los detalles. Sin embargo, con el paso del tiempo lo manejamos de una manera ya más intuitiva y ya de manera más natural damos inicio a todas las operaciones que vamos a realizar, ya sin poner atención a los detalles de cómo damos cambios de velocidades, cómo va bajando el nivel de la gasolina, cómo se van marcando los velocímetros. En la computadora es prácticamente lo mismo. Todos los softwares que nosotros manejamos dentro de un computador contienen prácticamente dentro del menú tres funciones básicas, como por ejemplo aquello que sirve para ingresar información, aquello que la procesa y aquello que le da una salida dando un resultado específico. Esto va a dar respuesta al cuestionamiento de cuáles son los componentes de la interfaz de usuario. Aquí tenemos una lista de diferentes componentes que tiene que ver con la barra de desplazamiento, ¿verdad? Cuando abrimos una ventana, por ejemplo en Windows, si está, hay información como por ejemplo en lo que es Excel, tenemos que desplazar la barra para poder ver toda la información que está dentro del documento. La barra de estado, aquello que nos menciona el estatus en el cual se encuentra el documento. La barra de herramientas, como todos lo conocemos, es desplegable, como lo estamos aquí un poquito más adelante, y vemos todas las herramientas que contiene el software. La barra de progreso, aquello que nos permite ver cuando está cargando un sistema, que va normalmente de 0 al 100%. La barra de título, que es el nombre de algún tipo de archivo. Todos los botones que estamos verificando dentro de lo que es un software. Botón de opción, casillero de verificación. Tenemos también el cuadro de diálogo. Normalmente cuando hay alguna situación, una funcionalidad, aparece un cuadro donde nos da un indicativo que tenemos que llevar a cabo algún tipo de acción. Lo que es el cuadro de texto, la lista desplegable, el menú desplegable también, lo que es el panel lateral, lo que es la pestaña, ¿verdad? En este caso lo podemos relacionar un poquito más a Excel, que hay diferentes pestañas con diferentes hojas para poder guardar cierto tipo de información. Lo que es el slider, aquí lo relaciono con el mouse, normalmente apretamos u oprimimos el botón control, y con el mouse damos lo que es a la ruedita y lo que se incrementa o disminuye lo que es el tamaño de la ventana, y lo que es el spinner y prácticamente o finalmente lo que es la ventana. Esto es prácticamente dar respuesta al cuestionamiento de cuáles son los componentes de una interfaz de usuario. Bueno, ahora vamos a mencionar y vamos a dar respuesta al cuestionamiento de qué son las TIC. Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación. En este caso son una agrupación de un conjunto de dispositivos y conocimientos que permiten procesar, transmitir y almacenar datos y favorecen a la comunicación directa de las personas. Ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Ya pasó lo que fue la pandemia, se dio mucho lo que es el trabajo en home office. Prácticamente hubo un desarrollo, un repunte en todo este tipo de herramientas, ya que a través de ellas la gente, o en este caso los empleados, se pudieron comunicar para poder llevar a cabo sus trabajos y poder mantener sus empleos. Pues prácticamente eso es una parte muy relevante, sobre todo en estos días. Y bueno, una de las herramientas por mencionar es Zoom. Zoom es una aplicación que nos permite llevar a cabo lo que son videollamadas, lo que son videoconferencias y bueno, para mantener contacto directo con todos los elementos de un grupo de trabajo. Esto es lo que representa y lo que son las TIC. Bueno, dando atención al siguiente cuestionamiento sobre cuáles son las funciones de algunas aplicaciones en los dispositivos PAM, tenemos 4 prácticamente. Vamos a mencionar lo que es la PAM Desktop, que tiene que ver que otorga la posibilidad de sincronizar información a un PC de escritorio. Esta sincronización se da en que si una actualización se da a través de lo que es un dispositivo móvil, se va a dar a su vez también en una PC de escritorio, pues prácticamente se va a dar de manera no a lo mejor simultánea, pero sí de manera casi inmediata. Lo que es la libreta de direcciones, ¿verdad?, se utiliza para mantener un control de registros de todo lo que son la información de nuestros contactos. Lo que es la calculadora, como cualquier otra calculadora que hemos visto dentro de un PC, permite utilizar una ya sea común o alguna científica por medio de una pantalla táctil. Aquí va a ser prácticamente la diferencia. Actualmente ya existen algunos monitores de PC de escritorio que son táctiles y se puede manejar de la misma forma, pero es más común utilizarlo a través de una PAM, que es el objeto del estudio. Y bueno, tenemos lo que es el calendario. En este caso se puede visualizar en pantalla un calendario de fecha actual y ese también se puede modificar hacia una fecha futura.
y se puede modificar hacia una fecha pasada. Estas son algunas de las funcionalidades que tienen algunas aplicaciones instaladas dentro de un dispositivo PAL. Hace un momento mencionamos que todos los softwares que existen en el mercado tienen una misma estructura. Prácticamente todos tienen módulos para ingreso de información, algún módulo para procesar dicha información y otro módulo para poder dar un resultado específico para tomar algún tipo de decisiones. Aquí, bueno, vamos a dar respuesta al cuestionamiento de qué es la entrada de datos. Prácticamente la entrada de datos es la apertura del canal de información en la que son procesados para dar accesos a nuevas comunicaciones y transformaciones de información. Vamos a mencionar 4 dispositivos para llevar a cabo esta entrada de datos o de información. Tenemos primeramente el lápiz óptico, que funciona como un apuntador. Después tenemos la tableta digitalizadora, que funciona mediante una superficie de dibujo. También tenemos la entrada de voz, que en este caso es para reconocimiento de la misma y reconoce emisiones de voz y las convierte en instrucciones. Y finalmente tenemos las pantallas sensibles al tacto, como la touch screen, que en este caso es mediante toques de pantalla se dan las instrucciones por medio de comandos según la funcionalidad que en este caso se va a llevar o se va a realizar. En este caso, esto da respuesta a nuestro cuestionamiento sobre qué es la entrada de datos. ¿En qué consiste el manejo de archivos? Bueno, vamos a verificar y analizar que una de las grandes ventajas de las PDA es que podemos guardar respaldos de información mediante archivos. Estos archivos guardan toda la información referente a la configuración, así como aplicaciones que están instaladas en el dispositivo. Esto, bueno, nos va a servir para respaldar toda la información y evitar pérdidas y evitar la desconfiguración de nuestro dispositivo. Prácticamente todos los dispositivos tienen una serie de pasos para llevar a cabo este backup y vamos a mencionar algunos de ellos, como por ejemplo, vamos a dar el botón inicio, ¿verdad? Después seleccionamos ir a programas, así como también ubicar la parte de backup, seleccionarlo y bueno, va a aparecer una utilidad que en este caso se va a seleccionar y se va a dar a aceptar. Y bueno, vamos a verificar lo que es el avance del proceso, que sabemos que es una barra que va de 0 a 100%. Y una vez que esta está cargada, se hace la carga finalmente, se da clic en OK y bueno, se cierran todas las ventanas y todo esto se va a estar ubicado en una carpeta que se llama Storage. Prácticamente en esto consiste lo que es el manejo de archivos, es llevar a cabo todo lo que es un backup, un respaldo de seguridad, así como todo lo que es el respaldo de la información, que bueno, actualmente se puede realizar dentro del mismo dispositivo o en la nube. Ya se tiene esa facilidad de poder guardar esa información en la nube para poder nosotros tener más espacio en nuestro disco duro, en este caso en el dispositivo, y bueno, poder que se nos haga lento y que de repente no se pueden llevar a cabo procesos por tanto almacenaje. Por eso damos respuesta al cuestionamiento sobre en qué consiste el manejo de archivos. Reiterando el ejemplo en donde sabemos que todos los softwares o programas contienen módulos de ingreso de información, proceso de información y salida de información, aquí vamos a mencionar específicamente qué es un proceso. Pues prácticamente un proceso es un conjunto de elementos y actividades relacionadas que con ciertos datos de entrada se convierten en resultados, que es prácticamente lo que estamos diciendo. En este caso, en un dispositivo existe una indeterminada cantidad de procesos y muchos de ellos se desarrollan de forma simultánea. Vamos a ver gráficamente aquí en estos cuadrantes. Tenemos que aquí hay un proceso con un solo hilo, acá de este lado tenemos un proceso con múltiples hilos, en este caso tenemos aquí múltiples procesos con un hilo por proceso y finalmente tenemos múltiples procesos y múltiples hilos por proceso. En este caso es la representación gráfica, ya que sabemos que hay diferentes sistemas operativos que manejan en este caso procesos de manera simultánea y es elemental que estos se lleven de manera inmediata para llevar una lógica de todas las actividades que se relacionan con alguna aplicación o un software, ¿verdad? Pues prácticamente con eso definimos lo que es un proceso. Bueno, finalmente para concluir con el proyecto integrador de la materia, vamos a dar respuesta al último cuestionamiento sobre cuáles son las funcionalidades de RAPI. Prácticamente para hacer posible la conectividad remota de las aplicaciones, Windows se utiliza Remote API. Esta permite que las aplicaciones que se ejecutan en una computadora de escritorio puedan ser capaces de realizar acciones en un dispositivo Windows móvil remoto. Prácticamente esto está relacionado con la sincronización de los dispositivos. Esto se va a llevar obviamente al mismo nivel, pero con, en este caso, acciones diferentes, desde un dispositivo móvil hasta una computadora de escritorio, ¿verdad? Pues prácticamente con eso concluimos con el proyecto integrador de la materia y bueno, esas son las funcionalidades de RAPI.
Buenas noches, con esto concluyo con lo que es el proyecto integrador de la materia. Y bueno, hablar de aplicaciones es hablar de una forma de hacer presencia en el mercado virtual. Actualmente yo tuve la posibilidad de desarrollar 2 aplicaciones para la empresa que represento y es bastante satisfactorio ver tener la posibilidad de estar en diferentes dispositivos móviles para que la gente conozca de nuestros servicios y bueno, pueda tener un acercamiento hacia con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas noches.